Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión sobre la inducción al lenguaje incluyente, la cual tiene como objetivo identificar qué es el lenguaje incluyente y su importancia para promover una cultura basada en el respeto a las diferencias, la igualdad y la no discriminación. Agradecemos mucho el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito transmitirles un saludo muy afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Claudia Cortés Altamirano, directora de Profesionalización y Capacitación del Servidor Público Local. Por parte del CONAPRED, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la licenciada María Yolanda Cano Galicia, profesional técnica especializada. Bienvenida, licenciada. A continuación, daremos paso a nuestro mensaje y en este sentido me permito cederle la palabra a la licenciada Claudia Cortés Altamirano. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leslie. Buenas tardes a todas las autoridades municipales del país y a todo el público que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy. A nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED, les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de nuestro ciclo de diálogos virtuales que este año hemos convenido con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es el CONAPRED. Por ello, queremos manifestar nuestro más amplio reconocimiento a la profesora Claudia Olivia Morales Reza, que es la presidenta del CONAPRED, por su gran disposición para impulsar la colaboración interinstitucional necesaria y poder concretar este ciclo, el cual esperamos que para todos sea de gran interés. El CONAPRED es un organismo descentralizado creado por la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entre sus principales propósitos es contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país, llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación, formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y trato a favor de las personas que se encuentran en el territorio nacional y finalmente coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Estos preceptos están contenidos en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal para Prevenir la Eliminación de la Discriminación, la cual en su última reforma fue en el Diario Oficial el 19 de enero del 2023. Como ustedes ya saben, el tema de hoy es muy importante y se denomina Introducción al lenguaje incluyente, el cual tiene como propósito identificar qué es el lenguaje incluyente y su importancia para promover una cultura basada en el respeto a las diferencias, la igualdad y la no discriminación. Para exponer este tema, como lo comentó mi compañera Leslie, agradecemos nos acompañe la licenciada María Yolanda Cano Galicia, quien es profesional técnico especializado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y me gustaría comentarles que esperamos o estamos muy animados en que toda esta información que se les transmite el día de hoy sea aprovechada por todos ustedes. Agradecemos a todos que se hayan conectado a esta transmisión para enriquecer su formación y con ello fortalecer las capacidades de sus administraciones municipales. Muchas gracias a todos y muy buena tarde.
Agradecemos mucho el mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Claudia Cortés Altamirano y antes de comenzar con nuestra sesión, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o comentarios en el chat y una vez finalizada la presentación, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la licenciada María Yolanda Cano Galicia para que comience con su ponencia. Adelante, licenciada, por favor. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, bienvenidas todos a esta sesión. Pues vamos arrancando. Esperemos que todo esto que les pueda compartir el día de hoy les pueda ayudar en sus labores cotidianas, tanto dentro de la institución en la que laboran como fuera. Introducirnos al lenguaje incluyente no es algo que solamente vamos a poder dejar en una esfera de nuestra vida. El lenguaje incluyente, una vez que hemos adoptado ese posicionamiento político, porque podremos verlo desde allá, pues nos va a acompañar en todas las esferas y es súper importante que podamos comprenderlo, comprender su necesidad, su aplicación, su adecuada aplicación, el por qué es importante y pues justamente se trata de que al absorberlo y comprender todo esto, podamos reproducirlo tanto en el ámbito laboral, familiar, social, etcétera, porque de esa manera vamos a lograr que se pueda generar un cambio efectivo y real en la sociedad, que es lo que pretende este lenguaje incluyente. Entonces, sin más, damos inicio. Les voy a compartir la pantalla con la presentación que va a estar siendo como apoyo para esta sesión. Por favor, me confirman que pueden ver. La vemos perfecto. Adelante, Ok, licenciada. perfecto, muchísimas gracias. Ok, ya nos hicieron favor la licenciada Claudia de introducirnos un poquito a lo que es CONAPRED. Entonces vamos a eh, saltarnos un poco eso. Bueno, un comentario nada más. Igual lista de participación aquí la tienen en su pantalla con código QR. Si alguien pudiese también, por favor, ahí ayudarme para que se pueda especificar, pues si con esta es suficiente. O si tienen alguna otra, solamente es necesario que se llene una, pero que se comparta para que tengamos también nosotras la manera de corroborar que estamos participando acá, ¿vale? Ok, CONAPRED, como le decía la licenciada Claudia, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Nace en el papelito en 2003 a través de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y físicamente en 2004 con la construcción, digamos, ya de un ente físico, eh, una organización con personas y espacio físico ubicado como una organización descentralizada de la Secretaría de Gobernación. En 2004, en este año estamos justamente celebrando el 20 aniversario de CONAPRED y básicamente CONAPRED desarrolla todas estas acciones necesarias que son adecuadas, indicadas y urgentes para proteger a todas las personas ciudadanas y no, de todo acto discriminatorio. Me refiero a ciudadanas y no, porque como ustedes saben, la Constitución política en su artículo primero y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación también están obligadas y están justamente obedeciendo al mandato de que todas las personas que se encuentren en territorio nacional deben de ser protegidas ante comisiones de actos discriminatorios. Tienen derecho a la igualdad y a la no discriminación, independientemente de que sean o no ciudadanas o ciudadanos mexicanos, ¿vale? Entonces, arrancamos rapidísimo. Es necesario enmarcar justamente por el quehacer de CONAPRED lo que es el lenguaje incluyente desde lo que es también la discriminación. No podemos desconectarlos porque, bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. El lenguaje discriminatorio, la utilización de un lenguaje que es discriminatorio, que es excluyente, que es sexista, que no es accesible, puede encaminarse o puede terminar en situaciones de discriminación. Entonces, van de alguna manera, perdón, de la mano estas dos situaciones y necesitamos comprenderlo. Nos vamos rapidísimo. Y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación propone una definición legal, sí, bastante legal, de lo que es la discriminación. Se los resumo con estas tres notitas. Es
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional. Y además que tenga por objeto o resultado, recuerden, intencional o no, obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos. Básicamente esta es la definición, digo, súper resumida y sencilla para que podamos identificarla. La discriminación puede basarse en uno o más de los siguientes motivos prohibidos, que serían estos que tenemos aquí. Estos esta lista de motivos prohibidos de discriminación no está acabada. Lamentablemente, todos los días se pueden ir identificando más motivos o situaciones que orientan o desembocan en la comisión de actos de discriminación. Y los que se especifican en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues justamente son enunciativos, más no limitativos. Me es grato que justamente revisando el tema y demás, hemos identificado que en muchas de las legislaciones estatales se mencionan otros motivos prohibidos de discriminación que no están contemplados dentro de la ley. Recordemos que esta definición se hizo hace 20 años y la sociedad va cambiando con el paso del tiempo. Entonces también las necesidades, también las motivaciones y también las acciones que llegamos a tener. Entonces, algunos de los motivos prohibidos de discriminación son origen étnico nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, condición social, condición jurídica, identidad o filiación política, posicionamientos y opiniones políticos, estado civil, embarazo, lengua. Aquí dice preferencias sexuales. Les pido por favor que omitan la palabra preferencias y la cambien por orientación. Se está trabajando ya para que se haga una reforma a la ley y se modifique esta palabra que no es adecuada. La orientación sexual de una persona no cambia con el tiempo, entonces es una orientación, una preferencia. Preferimos un color a otro, preferimos un carro a otro, pero no nuestra orientación sexual, ¿vale? Y como lo ven acá abajo, cualquier otro motivo. Entonces podemos identificar muchísimos más motivos. Les invito a revisar las constituciones estatales de cada uno de los estados en los que se encuentran. En este momento me vienen a la cabeza del estado de Hidalgo, del estado de Puebla y del estado de Querétaro, me parece, en las que ahorita las tengo aquí en la mente, que son las constituciones en cuyo artículo no discriminatorio enuncian otros motivos de discriminación. En algunos, por ejemplo, hablan de la forma de vestir, de las perforaciones, de llevar o no llevar tatuajes, etcétera, ¿vale? Además, nuestra ley también nos especifica que también se considera discriminación la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, discriminación racial y otras formas conexas. En ambas, bueno, esta y la diapositiva anterior, vimos que justamente queda abierto a otras muchas posibilidades. ¿Cuáles son esas? Ay, no la tengo, perdón. ¿Cuáles son esas? Justo lo que viene acá. Por ejemplo, el machismo, por ejemplo, el capacitismo, por ejemplo, la xenofobia, etcétera. Y en CONAPRED hemos trabajado para identificar las estructuras de opresión, que son aquellas otras formas conexas de intolerancia, estructuras de opresión que terminan violentando a ciertos grupos de personas frente a otros. Hasta el año pasado habíamos identificado alrededor de 42 estructuras de opresión y esas, entre otras, son las que podrían caber en esa otra forma conexa de intolerancia, ¿vale? Ok, ahora, una definición un poco más social que a lo mejor puede hacernos un poco más de sentido o tal vez que pueda resonar mejor y con la que podamos quedarnos es esta. La discriminación son todos aquellos actos, prácticas, narrativas o procesos que limitan los derechos de las personas y que les restan poder político para participar y vivir en comunidad y libertad. Si trasladamos este lenguaje legal a uno más social, podríamos quedarnos con eso. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta tres
características, llamémoslas así, específicas que tienen que estar presentes cuando analizamos un caso presunto de discriminación para que determinemos si ese acto es o no es discriminatorio. Solamente tres, que se queden con estas en la mente, les va a ayudar muchísimo para poder definir si una situación es o no es discriminatoria. No hay un orden lógico, ni hay uno que sea más importante que otro. Los mencionaré así como aleatoriamente. El primero de ellos podría ser que se encuentra una asimetría de poder implícita en ese acto cometido. Hay una asimetría de poder, alguien está ejerciendo poder contra otra persona o grupo de personas. El segundo sería que se está basando o se está justificando ese acto en particular en alguno de los motivos prohibidos de discriminación, los que veíamos hace un momento, que son muchísimos y que se le pueden sumar muchos más. Es decir, por ejemplo, creencias religiosas, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, situación económica, por ejemplo, etcétera. Cualquier acto o motivo por vía de discriminación que esté siendo el que impulse la comisión del acto puede ya darnos pie a pensar que puede ser un acto discriminatorio. Y el tercero es que el resultado de ese acto, sí o sí, termine lesionando, lacerando lo que veíamos en la definición, impidiendo, menoscabando o anulando por completo cualquier derecho de la persona. Entonces, tenemos que tener eso presente. La discriminación son todos aquellos actos narrativos o procesos que limitan el derecho. Con eso nos quedamos y que está impulsado por motivos propios de discriminación, que existe una asimetría de poder y justo esto, ¿no? Que limita los derechos. Ahora, esto que acabamos de analizar es, digamos, como una visión muy somera de lo que es la definición legal de discriminación. Imaginemos que la vemos por encimita en una mesa, estamos viendo por encima lo que es el fenómeno de la discriminación. Pero si nos asomamos debajo de esta mesa, podemos ver las patas, podemos ver las traves, podemos ver toda la estructura de esa mesa, lo que nos está dando como el soporte. Hagan de cuenta que eso mismo hicimos con el término, con el fenómeno más bien de discriminación. No nos quedamos como revisando solamente la parte encimita, sino que nos dimos a la tarea de hacer un análisis más profundo para identificar cuáles eran esas estructuras. Y de esta manera pudimos identificar que efectivamente, como esa mesa, la discriminación tiene un carácter estructural. No se restringe a prácticas individuales, no se restringe a solo lo que se ve por encimita, sino que tiene, en este caso vamos a ver 6 elementos específicos que le dan como que ese soporte para que pueda existir, que pues sí son indispensables, vaya, para que este fenómeno siga reproduciéndose a pesar de los intentos de acabar con la discriminación, a pesar de las luchas de algunas organizaciones de la sociedad civil que se enfocan específicamente en abordar el tema, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, etcétera. Es necesario que podamos descubrir estas estructuras. Vamos a mencionarlas rapidísimo para no irnos demasiado profundo en este tema y llegar a lo que nos interesa más el día de hoy. La discriminación desde la perspectiva o del análisis estructural es un fenómeno recurrente, es decir, que va sucediendo una y otra y otra y otra vez. No es un caso aislado. Pueden discriminar a una persona, por ejemplo, que es afromexicana en un trabajo y después en un centro comercial y después en un restaurante. Sucede constantemente. El segundo es independiente de las intenciones individuales. Muchas veces las personas que terminan cometiendo esos actos discriminatorios, no siempre, pero sí algunas veces sí es necesario reconocerlo, no son conscientes, digámoslo de esa manera, de que están cometiendo un acto discriminatorio, sino, por ejemplo, en función de realizar sus actividades, pueden hacerlo
sin darse cuenta y estando apegadas a la normatividad, perdón, interna de la institución en la que trabajan, sea pública, privada, social, etc. Entonces, justo nos da pie a pensar que no todas las personas están discriminando con esa intención, sino que muchas veces lo hacen u obligados, por decirlo de alguna manera, o sin plena conciencia de ello. También identificamos que este fenómeno es generalizado, es decir, así como ocurre en México, ocurre en Argentina, ocurre en Brasil, en Europa, en Londres, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo. En todos los grupos sociales existe la discriminación, es un fenómeno que está generalizado en todo el planeta. Tiene profundas raíces históricas. Esto es fácil identificarlo, por ejemplo, si pensamos en cómo fueron trasladadas las personas africanas del continente desde Europa hacia América en el descubrimiento de América. Estas personas que fueron trasladadas como esclavas y sin el reconocimiento pleno de ser una persona, sino todo lo contrario, pues desde entonces desde ese momento habían sido discriminadas por su color de piel. ¿Por qué? Porque por su color de piel, debido a sus características fenotípicas, estaban siendo leídas como inferiores, como animales, como no seres humanos, como no portadoras de alma y por tanto como pues casi que como objetos o como animales de trabajo. Y eso viene incluso desde antes. Esto se los comento como para tener un piso común y que podamos analizarlo desde ahí. Pero si pensamos más atrás, incluso a lo mejor desde la división sexual del trabajo u otras cosas, ¿vale? También, como lo vimos hace ratito, la discriminación estructural tiene como cimiento justamente la comisión desde las asimetrías o relaciones desiguales de poder. Cuando una persona discrimina, cuando una persona se considera a sí misma de alguna manera superior a otras, esta asimetría porque tengo un mejor trabajo, porque tengo un tono de piel más claro, porque tengo un mejor nivel académico, etcétera, nos va colocando en unos escaloncitos que pueden llevarnos a la creencia de que somos más importantes, más valiosas, que tenemos más derechos que otras personas. Y justamente nos vamos subiendo en estos escaloncitos que al final creemos como que nos da poder o nos otorga este derecho, por decirlo de alguna manera, de ejercer poder en contra de otros y siempre en beneficio propio. Y la última es que termina, como lo veíamos igual antes, en la vulneración de uno o más derechos. El análisis de la discriminación como fenómeno estructural dio cuenta de que los derechos que se vulneran de las personas pueden no solamente ser derechos individuales, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda, sino que también pueden afectar una esfera más global que serían los derechos colectivos. Por ejemplo, cuando se hace un megaproyecto por una empresa en X territorio indígena, por ejemplo, donde hay muchísimos mantos acuíferos, donde se tienen las condiciones, temperatura, humedad, lo que sea, necesario para esa empresa, muchas veces se hace sin el previo conocimiento, consultas y la información a las personas que viven en esas zonas o en esas localidades y que sin lugar a dudas se van a ver afectadas por los trabajos de esa empresa. Entonces, al no proporcionar esta información y contar con el como un acuerdo, digamos, de las personas que cohabitan estas comunidades o esos terrenos, se está violando su derecho a la consulta libre, previa e informada. Entonces, aparte de muchos otros. Ese sería el derecho colectivo, por ejemplo, que se viola en ese caso.
Pero seguramente si la empresa está yendo ahí porque hay gran cantidad de agua, pues les va a restar el agua a las personas que viven y va a llegar tal vez algún momento en el que ya no van a tener acceso al agua. Y eso les estaría privando también de ese derecho en lo individual, ¿vale? Entonces, justamente, analizar la discriminación desde este carácter estructural nos da pie a comprender muchísimas otras cosas y a identificar que muchas veces la discriminación se encuentra plasmada y la tenemos tan normalizada que no la vemos en, por ejemplo, reglamentos internos, en normativas, en vamos al banco, por ejemplo, y a lo mejor depende de cómo me vean vestida, me atienden o no me atienden, o me dan o no me dan un préstamo. Ujú. Lo tenemos tan normalizado que incluso varias instituciones y leyes, porque así lo ha marcado o lo ha señalado diferentes organismos internacionales, que hay leyes, hay legislaciones o hay normativas internas que tienen eh, artículos o frases o eh, atisbos por ahí en algún lugar de discriminación. Ujú. Entonces, es importante conocer como esta perspectiva y me encantaría que se pudiera en algún momento, que ustedes mismos pudieran eh, pues darle una buscadita, leerla y es súper interesante como descubrir toda esta parte. Seguimos. Vamos a ver, ¿qué es el lenguaje? Aquí ya entramos un poco más de lleno a lo que nos corresponde. El lenguaje, como podrán ver acá, es la capacidad que tenemos para expresar sentimientos, pensamientos, emociones o necesidades. Lo podemos encontrar entre humanos, animales, en el ámbito de la programación, expresión corporal, representaciones gráficas, artísticas, etc. Es importantísimo que tengamos presente que la lengua no es lo mismo que el lenguaje. De hecho, pueden existir lenguajes sin que necesariamente existan lenguas. ¿Por qué? La lengua básicamente y así justo muy básicamente podríamos comprenderla como el conjunto de normas, de reglas gramaticales, de símbolos, estas grafías, estas letras que conforman alfabetos, abecedarios, vocabulario, etcétera. Eso podríamos comprenderlo como lengua. Todas estas reglas que nos permiten ir formando de alguna manera las frases o estas escritos, estas verbalizar lo que nos va a permitir el lenguaje. Y el lenguaje justamente, básicamente, es la capacidad que tenemos para comunicarnos. Eh, Podríamos pensar que tal vez el lenguaje podría ser leído como la realización de la lengua. Pero recordemos, hay, por ejemplo, animales no humanos que son capaces de desarrollar cierto lenguaje, pero no tienen 20.000 definiciones, diccionarios, reglas gramaticales y saber si se va más alto, más bajo, etcétera, ¿no? Tonales, fonológicas, no tienen eso. Sin embargo, hace poco veía un documental en el que se identificó que las ballenas, por ejemplo, pueden o tienen cierto lenguaje y de hecho las ballenas que están en una parte del océano, no sé, por ejemplo, cerca de Europa, etcétera, tienen un lenguaje distinto al de ballenas que se encuentran en otro lugar, cerca de otro continente, en diferentes océanos, espacios. Es decir, el lenguaje se va a ir desarrollando atendiendo las necesidades específicas de la sociedad que lo está creando. Ujú. Entonces, con esto tenemos bien claro que el lenguaje no va a crear a la sociedad, sino va a ser la sociedad la que va a crear el lenguaje. En ese caso, una sociedad, digámoslo así, un pequeño grupo de animales que necesitan comunicarse. Y pues también de este lado, animales humanos que necesitamos comunicarnos, expresar ideas, expresar necesidades y lo vamos a hacer también a través de la lengua. ¿Vale?
Entonces, vamos a ver que existen muchísimos, muchísimos tipos de lenguaje. Vamos a ver solamente algunos aquí, pero estos no son finitos, hay muchísimos. El lenguaje escrito, por ejemplo, es el que justamente podemos encontrar impreso en algún papel, en alguna pared, en algún espectacular. Tiene palabras y tiene símbolos y están registrados en esos medios físicos. Puede ser palpable, puede tocarse, ¿vale? Lo que tengamos acá, por ejemplo, en un libro cualquiera, todo este va a ser el lenguaje escrito. Y este puede ser utilizado en ensayos, en escritura colectiva, en libros, en cartas, también, por ejemplo, en correos electrónicos, en dispositivos móviles. Tenemos ya la facilidad muchas veces de mandar WhatsApps de voladísima o mandar ya no cartas que van a tardar años. Entonces también esto podemos aquí tocar. Forman o que forman y que se leen como letras y juntas pues van creando algo más complejo, van creando oraciones, van creando palabras. Luego tenemos el lenguaje oral o lenguaje verbal. Nos referimos con este a aquella comunicación que se da a través de expresiones sonoras, como palabras habladas o silbidos. Hay comunidades aquí en México, comunidades indígenas, que por la distancia en la que se encuentran una casa de otra, si necesitan expresar algo rapidísimo, necesitan no sé, tienen una urgencia o lo que sea, les va a tomar muchísimo tiempo trasladarse caminando, corriendo, como sea que lo hagan de un lugar a otro. Entonces, desarrollaron un lenguaje a través de silbidos. Y no recuerdo exactamente ahorita en dónde, qué grupos son los que han desarrollado esto, pero seguramente si googlean lenguaje de silbidos en México lo van a encontrar. Existe. Y bueno, el lenguaje oral o verbal se puede utilizar en conversaciones, discursos, presentaciones, canciones, en lo que estamos haciendo en este momento. Yo estoy utilizando el lenguaje verbal con ustedes y también el escrito a través de esta presentación, ¿vale? Otro tipo de lenguaje es el lenguaje corporal. Este lenguaje implica la comunicación a través de gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, movimientos físicos. Y puede incluir o no el uso de señales y artefactos físicos. Por ejemplo, yo pensemos que ahorita estoy hablando con ustedes y necesito que alguien me dé agua y a lo mejor solamente le señalo acá como necesito agua y me va a comprender. Este lenguaje es utilizado y es de suma importancia para personas que han sido excluidas del lenguaje escrito o oral. Por ejemplo, personas que viven con discapacidad auditiva, por ejemplo, o con discapacidad visual. Hay otros tipos de lenguaje, pero bueno, esto puede servirles para poder comunicarse e incluso para comprender o para pedir información, ¿no? Si alguien, no sé, está perdido y es una persona muda, va a hacer uso de otros lenguajes, pero también esto puede servirle cuando vea personas que van hacia un lugar o cuando alguien le señala un lugar, puede ser como por ahí utilizado también para ellas, estas personas en particular. Otro tipo de lenguaje es el visual. ¿Qué pasa con este? Bueno, el lenguaje visual es esta comunicación en la que utilizamos imágenes gráficas, imágenes, fotografías, dibujos, emojis, los tenemos aquí, símbolos que ya son reconocidos. Eh, Todas las personas que están aquí seguramente han visto en muchos lugares, no sé, estos circulitos, por ejemplo, o cuadritos verdes con una flecha blanca que nos indican como cuál es la salida, ¿no? Hacia allá. O los símbolos del extintor. Por ejemplo, el de acá abajo, el símbolo de las escaleritas.
Y justamente como nos encontramos en un territorio que se encuentra dentro del cinturón de fuego y tenemos sismos a cada rato, pues también en la calle, en explanadas, en escuelas, vemos un círculo grandísimo pintado en el centro de algún lugar en particular, o bueno, en algún lugar específico, no en el centro precisamente, en un lugar seguro, y que sabemos que esa es la zona de reunión, ¿no? Cuando se presenta algún imprevisto, algún desastre, podemos ir ahí, esa es una zona segura y podemos identificarla. Ujú. Entonces, sabemos, por ejemplo, vemos un disco en rojo que tiene un cigarro atravesado por una línea que está prohibido fumar. Ese es el lenguaje visual y lo vamos a estar utilizando así. En carretera los vemos a cada rato, prohibida la vuelta en U, o hay obras adelante, se reduce un carril, etcétera. Ujú. Luego, tenemos otro tipo de lenguaje que es el formal. Este lenguaje formal es el que vamos a estar utilizando normalmente en el ámbito laboral, justamente cuando se trata de mandar oficios, correos electrónicos y demás. Se caracteriza por seguir normas gramaticales y sintácticas específicas, es decir, no vamos a mandar un oficio o un correo electrónico utilizando palabras más, digamos, del colectivo popular y no sé, sin, vaya, tienen que ser palabras específicas como dependiendo de donde nos encontremos, muchas veces o muchas instituciones respetan muchísimo, por ejemplo, los títulos, las jerarquías, los rangos, etcétera, ¿no? No le vamos a mandar un oficio así diciendo, oye, necesito que me mandes esto. No, a través de tal, no sé, ¿no? O sea, vamos a generar un lenguaje más adecuado para la ocasión. Este lenguaje se utiliza en estos contextos que les comento, laborales, protocolarios, y también en contextos académicos, profesionales, legales, científicos, cuando hacemos una tesis, una presentación, por ejemplo, perdón, una defensoría de tesis, por ejemplo, o cuando se hace una presentación de un descubrimiento científico, vaya, dependiendo del lugar, y el contexto, se va a utilizar este lenguaje formal o un lenguaje informal, el cual no quiere decir que ni sea válido o sea menos valioso o sea inapropiado. Insisto, dependerá del contexto y las personas. Bueno, hasta aquí vimos solamente algunos tipos de lenguaje. Ujú. Hay muchísimos más. Hay lenguaje, aquí medio se mencionaron algunos lenguajes científico, legal y demás, que son muchísimo más especializados y se utilizan igual en contextos. No vamos a escuchar, o difícilmente vamos a escuchar a una persona, por ejemplo, en una fiesta, a menos que sea ese contexto de, por ejemplo, abogadas, abogados, abogades, hablando en términos legales, ¿vale? Así como no le vas a estar contando tu fin de semana a tu amiga, a tu amigo, a tu amiga en términos legales o en términos científicos, ¿vale? Me refiero a eso, dependiendo del contexto, la situación y las personas, estaríamos utilizando uno o más lenguajes. Incluso las personas que no somos excluidas de otros lenguajes, como veíamos hace rato, podemos en una salida de un viernes o sábado por la noche a un bar con amigas, amigos, amigas, utilizar otros lenguajes, el lenguaje corporal, el lenguaje visual, un lenguaje de señas. Y los vamos utilizando todos los días. Ahora, estos, igual, es una lista inacabada, solamente es enunciativa, no se limita a ellos. Son otros tipos de lenguajes, en particular, lenguajes que hemos identificado eh, han sido impulsados por grupos históricamente discriminados, que es lo que veíamos hace ratito, por ejemplo, alguna persona que ha sido excluida y no porque alguien la haya sacado de, sino por diferentes situaciones de lenguaje oral, verbal, escrito, podría ser una persona ciega con discapacidad visual, o con baja visión, que necesita, por ejemplo, comunicarse o leer o comprender, conocer, perdón, o enterarse de noticias a través del lenguaje táctil o braille, que es este punteo sobre relieve que se realiza en diferentes
materiales. Por ejemplo, los libros que se hacen en braille, que son unas hojas muy gruesas y tienen este punteo sobre relieve y que pueden ser leídos a través de las huellas, de las yemas de los dedos, no precisamente de las huellas dactilares, o sea, se llama, o puede ser pododactilar, no porque se lea con la huella digital, sino porque lo podemos leer con esta parte tan sensible de nuestros dedos. Puede estar también, por ejemplo, impreso en laminillas. En CONAPRED, por ejemplo, tenemos laminillas con lenguaje táctil o braille que te especifica en qué piso te encuentras, dónde está el elevador, a qué área llegaste. Ujú. Tenemos también el lenguaje antidiscriminatorio que va muy, muy, muy de la mano con el lenguaje incluyente. Básicamente el lenguaje antidiscriminatorio lo que va a hacer es reconocer la diversidad. Eso lo vamos a ver más a profundidad con el lenguaje incluyente. Y visibilizar, nombrar a todas las personas, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual, de su identidad de género y su expresión de género, perdón. Tenemos el lenguaje de señas mexicano. También tiene variantes, también tiene diferencias el lenguaje de señas, por ejemplo, que se habla a través de las manos en México al que se pueda hablar en España. Aunque se hable español, no es lo mismo. El lenguaje de señas también tiene niveles dentro de sí mismo. El año pasado estaba tratando de aprender un poco el lenguaje de señas mexicano, es súper complicado, por cierto. Y hay como niveles. Es decir, dependiendo de cómo respondas, por ejemplo, a una pregunta o a algo, una persona sorda, muda, que domina el lenguaje de señas, puede identificar si eres una persona principiante, si definitivamente no hablas lenguaje de señas, y pueden de alguna manera como bajar los niveles para poder darse a entender y que también puedan pues ser apoyados cuando lo necesitan, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Tenemos el lenguaje no sexista, incluyente y accesible, que es el que vamos ahora. Pero bueno, me acordaba, por ejemplo, no es lenguaje de señas mexicano propiamente, evidentemente, pero sí es un lenguaje de señas que vamos creando, por ejemplo, cuando no nos escuchamos entre personas porque hay música muy fuerte, cuando hay una barrera lingüística, es decir, una persona me está hablando en coreano, yo no sé coreano y entonces no entiendo lo que me está preguntando, pero a lo mejor sí dijo el nombre de un lugar en español, porque quería llegar, no sé, al Zócalo de la Ciudad de México. Y le entendí eso de Zócalo, Ciudad de México, así como de, creo que va para allá y a lo mejor como existe esta barrera del lenguaje verbal, esta barrera lingüística, entonces quizás no le voy a responder en coreano, pero sí señalándole hacia dónde es, ¿no? Pues vete así derecho y ya o tratando de hacerle señas de dos calles o no sé. Nos vamos tratando pues de dar a entender y de expresarnos para poder generar esta comunicación con las otras personas. Y al lenguaje no sexista, incluyente y accesible, vamos a continuación. Para poder comprender estos lenguajes, principalmente el incluyente y no sexista, tenemos que comprender también que el lenguaje está súper, súper, súper empapado de los roles de género. ¿Por qué? Porque si consideramos que el lenguaje refleja los valores del grupo, los valores, no solamente los valores, las necesidades y demás del grupo que lo está creando, entonces pues va a ir impregnado de todas estas creencias de la sociedad. Va a ir implícito en ese lenguaje, por ejemplo, los estereotipos de género, los roles de género, y los van a estar reforzando. Y estos estereotipos y roles de género son aquellos que se ha considerado son adecuados para cada persona dependiendo de un binarismo de género. Además, es solo binario, mujer y hombre. No hay más. Y estos los tenemos también sumamente interiorizados y naturalizados. Por ejemplo, tenemos aquí solamente algunos, hay muchísimos más.
La mujer normalmente se le ha asignado un rol reproductivo y al hombre un rol productivo. Esto es, por ejemplo, los hombres son los que van a producir riquezas, van a producir bienes, van a producir, etcétera. Y las mujeres, por ejemplo, en el sentido reproductivo, biológicamente hablando, ¿no? Son quienes van a reproducir la sociedad, son quienes van a reproducir, en palabras de Silvia Federici, la mano de obra. Van a reproducir la perpetuación, digamos, del capitalismo en ese sentido. Insisto, palabras de Silvia Federici, interesante por si les interesa conocer más sobre el tema de cómo se ha colocado a la mujer en este rol reproductivo y nada más, y el hombre en el rol productivo, ¿no? A la mujer se le ha colocado en el espacio doméstico, en el espacio privado, asumiendo otros roles, por ejemplo, el trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados, el trabajo de labores en casa, limpieza, doméstico y demás. Y al hombre se le ha colocado en el espacio público, en el trabajo remunerado. Si bien hoy día ya vemos muchísimas mujeres en espacios públicos pensando en espacios laborales en particular, por ejemplo, sigue existiendo una brecha salarial importante. No hemos logrado llegar a aquello tan ansiado y anhelado de igual trabajo, igual pago o igual remuneración. Todavía no se ha logrado llegar a eso al 100%. Ya se ha estado tratando de cerrar la brecha, va en eso, seguimos empujando, pero todavía hay diferencias. Y justo podemos ver ahorita, o sea, 200 años de democracia en México y es la primera vez que una mujer llega a la presidencia. Entonces podemos ver que pues vamos picando piedra y vamos a marchas forzadas arrastrando las cadenas ideológicas de estos roles de género. Entonces, apenas estamos tomando espacios públicos y habría que hacer un análisis súper interesante de cómo se están feminizando, masculinizando, por ejemplo, mujeres que se encuentran en cargos públicos altos, por ejemplo, ¿no? O en cargos no públicos, pero altos dentro de instituciones privadas, porque muchas veces también el estar ahí, el ser la única mujer, por ejemplo, en algún lugar, pues es complicado y es un reto grandotote y sigue sucediendo en muchos lugares. También las mujeres están por ejemplo, actividades históricamente feminizadas que tienen que ver con los roles de género, con cuidados, con etcétera. Por ejemplo, hay muchísimas más mujeres desarrollándose o desempeñándose laboralmente en espacios educativos, por ejemplo, en primarias, en preescolar. Hay muchas más mujeres enfermeras que hombres enfermeros. Estas actividades que están más relacionadas con el tema de cuidados y el tema de pues de alguna manera doméstico, hay muchísimas más mujeres empleadas, trabajadoras del hogar que hombres, pues siguen siendo asignados a las mujeres. Y los hombres han entrado, pero igualmente con algunos privilegios. Por ejemplo, hay algunos estudios que hablan de justamente cómo es que muchas veces hay hombres trabajadores del hogar, pero por ser hombres están ganando más o se les están dando otras actividades. Bueno, eso ya sería otro tema, pero el punto es que vamos viendo cómo estos roles de género van a ir impactando y van a ir permeando, reproduciendo estos estereotipos y estos roles en el lenguaje. ¿Cómo? Pues con este ejemplo queda súper claro. Los vamos reproduciendo desde nuestra primera infancia, escuchamos canciones como estas o estas rondas infantiles, perdón, voy a tomar agua. Eh, Así, vemos el sexismo implícito. El comal miró a su pareja. ¿Qué dijiste? Ya estás vieja. Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y el ropavejero, comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas, pa' meter en mi costal. Cambio, vendo y compro por igual. Estamos viendo cómo
y estas son dos de muchísimas. Se van reproduciendo estas ideas de que las mujeres, ya estás vieja, ya no sirves, no puedes hacer esto, ¿cómo aspiras a hacer algo diferente? O en la otra, ¿no? O sea, las mujeres son chismosas por naturaleza, las mujeres son regañonas, son enojonas, no sé, son muchas cosas, siempre con connotaciones negativas. Entonces, con estos ejemplos nos damos cuenta que el sexismo se reproduce en el lenguaje, en cualquiera de sus tipos. En este caso, por ejemplo, en estas rondas infantiles. Y también nos damos cuenta que existen y están permeados por prejuicios y estereotipos. Y estos lo que hacen es que se siga reproduciendo, que se siga generando nuevo contenido con lenguaje sexista. Hoy lo podemos ver con muchísimas otras canciones, por ejemplo, de reggaetón y demás, ¿no? Que siguen degradando a la mujer, que siguen cosificando a la mujer, que siguen invitando a violentar a las mujeres. A eso nos referimos con lo sexista. Pero también con muchos otros lenguajes, perdón, muchas otras formas de expresarse y de comunicarse sexistas que no directamente afectan o violentan a mujeres, sino aquello que puede leerse como feminizado. Ademanes, por ejemplo, que hagan hombres y que se asocien a algo que podría ser una mujer. Y pues evidentemente el sexismo también pega bien duro y directamente a personas feminizadas, ya sea, por ejemplo, mujeres trans o personas cuya expresión de género parezca menos masculina o menos ruda o menos, no sé, que se vaya o que tenga una tendencia a la feminización. Luego, tenemos propuestas. El lenguaje que tenemos es tan rico que puede darnos pie para poder hacer contrapropuestas. Tenemos que acabar con estas narrativas. Tenemos otro ejemplo de la versión de arroz con leche y una contrapropuesta, ¿no? Tenemos que acabar con esas narrativas con contranarrativas. Dice aquí, arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar, perdón. Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo, descartando como objetos. Y la versión renovada, la nueva propuesta del arroz con leche es arroz con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar, que crea en sí misma y salga a luchar por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte, te quiero yo. Este es un claro ejemplo de cómo podemos ir contrarrestando estas reproducciones sexistas en el lenguaje. Y justo, o sea, podemos, yo se las leo tal cual, pero si la cantamos, la versión renovada con la tonada de la anterior, encaja perfectamente. Entonces, podemos generar nuevas propuestas en muchos sentidos, en este caso desde la música, pero también desde la feminización, por ejemplo, de empleos, por ejemplo. Basta de estar regalando u orientando, dirigiendo solo a niños, a estudios de ingeniería, carpintería, excavación, no sé. Y, y basta también de estar solo induciendo a niñas a juegos de cocina, de aprender a hacer cosas manualmente, de artesanos, de artistas, etcétera. Tenemos que acabar con ese binarismo, porque pues ese binarismo no solo afecta a niñas y niños que se leen de esa manera, sino que también afecta a aquellas personas, aquellas niñeces que no se identifican ni con uno ni con otro género. Ujú. Entonces, bueno, vamos viendo aquí que el lenguaje sexista es aquel que excluye y además perpetúa los estereotipos y roles de género y que muchas veces lo socializamos sin darnos cuenta. Sin embargo, el hecho de que no nos demos cuenta no justifica su prevalencia. En el momento que identificamos aquí hay algo raro, cortemos de tajo, analicemos, veamos por qué nos está sonando, por qué nos está haciendo eco y pues tratemos justamente
de eliminar esa reproducción para que podamos llegar a un cambio social efectivo. Ahora vamos con el lenguaje incluyente. ¿De qué hablamos con el lenguaje incluyente? Pues básicamente es aquel que busca evitar la exclusión y en su lugar incluir a todas las personas sin distinción, independientemente de su género o cualquier otra característica identitaria. El lenguaje incluyente puede ser utilizado como sinónimo de lenguaje inclusivo. Realmente no hay una diferencia específica marcada que sea así de, sí, esto no es. Puede haber algunas diferencias muy pequeñas, sí, tal vez, pero es complejo estar identificando uno y otro. Entonces, básicamente, justo leí ayer que donde se encuentran más diferencias es en los antónimos. Lenguaje, la palabra en general, inclusiva e incluyente, tienen mucha más relación, pero cuando hablamos de los antónimos, que sería excluyente y no inclusivo, sí tienen como más, más análisis, más telita de dónde cortar, que haya diferencias, pero en lo negativo. En lo positivo no, entonces sin problema podríamos utilizar lenguaje incluyente y lenguaje inclusivo como sinónimo. Ambos van a justo procurar la no discriminación, les decía hace ratito. El lenguaje antidiscriminatorio va muy de la mano con el incluyente porque este lenguaje pretende nombrar y visibilizar a todas las personas sin importar absolutamente nada. No importa su identidad de género, no importa su expresión de género, no importa su color de piel, su origen étnico, nacional, no importa nada. El lenguaje incluyente es el mismo para todas las personas y parte justo de esa premisa de que todas somos personas. Todas, 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 todas las habidas y por haber en este planeta que haya nacido como tal son personas. Partamos de ahí. El lenguaje incluyente puede incluir el uso de términos neutros como el uso del género no binario. En español no existe un género neutro como tal. Entonces, por eso el lenguaje incluyente invita a la utilización de términos neutros que se pudiesen utilizar como una especie de genérico. Por ejemplo, que les acabo de decir, persona. Antepongamos persona a todo. Y ese podría ser un perfecto término neutro para no excluir a ninguna persona. En lugar, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero en lugar de hacer una invitación a todo el personal, bueno, se aplica también a todos los colaboradores de INAFED a esta sesión, pues se invita o se hace una extensión extensiva a todas las personas del INAFED interesadas, shalala. Vaya, vamos haciendo una diferencia y ninguna persona se va a sentir excluida, perdón, y tampoco se va a sentir invisibilizada. ¿Por qué? Insisto, partimos de la premisa, en esta sesión, en este mundo, en este planeta y en este continente y en todos los demás, todas y todos somos personas. Ok, seguimos. Tenemos el lenguaje no sexista, que justamente es una propuesta que parte de los feminismos y busca evitar el borrado de las mujeres y otros cuerpos que han sido feminizados para reconocer la participación, presencia y aporte de estos colectivos en espacios públicos y privados. ¿Qué busca el lenguaje no sexista? Evitar los genéricos masculinos. Aquí podríamos colocar como premisa, el genérico masculino no existe. Y tan no existe, yo sé que se ha utilizado desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años y estamos muy acostumbradas. Y si se dan cuenta, yo en todo lo que he estado expresando, eh, básicamente lo estoy haciendo desde el femenino, que es desde donde yo me identifico. Yo me identifico como género femenino y entonces feminizo mi expresión. El otro día platicaba con una amiga y me contaba un fin de semana cualquiera, estaba con otra amiga en un bar y bueno, el punto era que de pronto me hablaba y me contaba, ay, pues es que
uno está tranquilo en el bar y no sé qué, y entonces llegan a molestarte, tal. Y yo así como no puede con eso de, a ver, estabas tú y otra chica, sí, entonces, ¿por qué se masculinizan? Vaya, ¿por qué dicen uno? ¿Por qué no dicen una? El lenguaje no sexista pretende eso, la visibilización de las mujeres. Insistimos, bueno, o recordemos que viene de los feminismos. Entonces, los feminismos buscan eso. Los feminismos no buscan ni ostentar el poder, ni hacer a los hombres a un lado, ni acabar con ellos, no, para nada. Simplemente buscan el reconocimiento en igualdad de condiciones de hombres y mujeres. Eso es lo que pretende el lenguaje no sexista. Hey, nómbrame, aquí estoy. Me identifico como mujer, me feminizo y merezco ser nombrada. Pero también hay otras personas que no se reconocen como binarias, la veíamos en la diapositiva anterior, y que no se identifican ni con la A, o ni como ella, o con los pronombres ella, ni con el pronombre él, y entonces se identifican con el ella, por ejemplo. Y también es necesario visibilizarles. Esto va de la mano con el anterior que vimos, que es el lenguaje incluyente. En ambos casos, estos lenguajes pretenden que todas las personas se sientan reconocidas, representadas, nombradas y visibilizadas. Y es justo respetar justamente la existencia de todas las personas. ¿Existe diversidad? Sí, muchísima, tanta diversidad como personas en este mundo. Todas las personas nos vivimos de maneras diferentes y nos expresamos de manera diferentes y no sé, por ejemplo, hoy puedo estar enojada, mañana puedo estar triste, pasado mañana puedo estar eufórica y es válido. Entonces, así como reconocemos nuestra validación y como nos validamos, perdón, y reconocemos nuestra validez, es necesario que reconozcamos la de las demás personas, independientemente de cómo se identifiquen. Si se identifica como ella, perfecto. A mí no me afecta. A mí no me va a quitar derechos, no me va a dar derechos, para nada. Entonces, busca esto. Un ejemplo bien claro del lenguaje no sexista, más bien del lenguaje sexista, y que me da pie a regresar a este tema de los genéricos masculinos no existen, es que en el año de 1918, un año después de que había sido promulgada la Constitución de 1917, eh, Hermila Galindo, seguramente muchas personas les sonará este nombre, tuvo a bien eh, leer, no me acuerdo qué artículo, perdonen, se los debo, pero dentro de un artículo de la Constitución que se hacía un llamado a todos los ciudadanos. Entonces, genérico masculino, siempre cuando dicen todos, pues nos han dicho que incluye a todos y a todas. Entonces, Hermila Galindo se siente aludida porque ve que hay un artículo por ahí que invita a todos los ciudadanos a postularse para una diputación. Y pues ella tiene a bien postularse para la diputación. ¿Qué sucede? Pues que su postulación es rechazada y la justificación, digamos, es que no se estaba haciendo un llamado a las mujeres. Es que todos significaba todos los ciudadanos hombres. No estaba especificado en la convocatoria, digámoslo así, sino que pues simplemente, como siempre se había llamado de esa manera toda la población con un genérico masculino, pues entonces ella se sintió aludida. Y pues no, fue para atrás. em, su diputación no fue tomada en cuenta, su candidatura, perdón, a la diputación no fue tomada en cuenta, y pues sabemos que las mujeres pudieron acceder a sus derechos políticos muchísimos años después, 1953, si no me equivoco, perdonen, se me fue el año, pero más o menos, es decir, muchísimos años después. E insisto entonces, premisa para el lenguaje no sexista. Los genéricos masculinos no existen.
no se puede generalizar a toda la población en un masculino. Y el lenguaje accesible. ¿De qué va este lenguaje? Bueno, pues este pretende lograr una comunicación clara y comprensible, así como la disponibilidad de esta para todas las personas, independientemente de su contexto. El lenguaje accesible puede incluir el uso del lenguaje ciudadano y de diferentes tipos de lenguaje y dispositivos electrónicos. Bueno, muy bien, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ver y comprender el lenguaje accesible? Bueno, pues podríamos pensar, por ejemplo, en personas que viven con alguna discapacidad intelectual, a las que les es complicado poder leer. De nuevo tomo mi referencia, este libro con estas letritas tan pequeñas que les voy a acercar, y a muchas personas, incluso a mí de repente me cuesta trabajo. Pero vaya, el punto es, muchas personas que viven con alguna discapacidad intelectual les cuesta trabajo retener tanta información o necesitan que se les que se les dé la información de manera clara, sencilla y poco a poco. Entonces, existe un formato que se llama formato accesible o gran formato, que son, por ejemplo, algunos comunicados. Recuerdo en este momento la guía de COVID que editamos en conjunto con la Secretaría de Salud, justamente en temporada COVID intensa. Esa guía fue una guía ciudadana, estuvo muy bien, estuvo distribuyendo y demás, pero también se creó una guía en formato accesible o de gran formato. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que te decían en esa guía no sé, este, 150 páginas, por decir algo, un lenguaje accesible o lectura fácil lo va a hacer en 30 páginas y te va a hacer como un extracto de lo más importante. Por ejemplo, en la guía ciudadana en formato pues no accesible, digamos, te explicaban cómo era el COVID, cómo se generaba, cómo fue mutando, cómo este virus se empezó a propagar, etcétera, ¿no? A lo mejor te daban una explicación mucho más profunda del virus en particular. Y en la otra guía de formato accesible o lectura fácil, o sea, te hablaban del COVID igualmente, te decían que era un virus, que se podía transmitir de esta manera, por ejemplo, si tocas una superficie infectada, etcétera. Vaya, van haciendo que esta información sea de más sencilla comprensión. Y este formato accesible o en lectura fácil no solamente va a ayudar a personas o que viven con discapacidad intelectual, por ejemplo, también ayuda o es muy práctica para niñeces. También ayuda, por ejemplo, a personas que no hablan el español, en ese caso en particular de la guía, o a personas que a lo mejor viven así, full y no tienen tiempo de nada y entonces en lugar de echarse 200 páginas, lo leo en 20 o 30 páginas de volada, ¿no? Y tengo lo básico de la información. Entonces, eso podría ser lenguaje accesible. Por ejemplo, retomando un poco el lenguaje incluyente y no sexista, no se recomienda en el lenguaje accesible el uso de la arroba, por ejemplo, para generalizado o para referirse o para incluir a todas las personas. ¿Por qué? Sobre todo en documentos electrónicos, porque este carácter muchas veces no es leído adecuadamente por los lectores electrónicos. Me refiero a aquellos lectores que utilizan las personas ciegas o de baja visión para leer algún documento. Que tú te vas a Word o a PDF y le pones lectura en voz alta, por ejemplo, eso es muy básico. Hay otros más avanzados o especializados, pero muchas veces estos formatos, o la utilización de estos caracteres especiales no puede ser leído adecuadamente por el lector. O, por ejemplo, el utilizar o el generar un documento o un texto con alineación justificada
puede crear también muchos vacíos. Entonces, cuando están leyéndose esos documentos por un lector electrónico, de pronto se pierde la idea porque a lo mejor se queda callado el lector electrónico porque hay un espacio muy grande, porque en ese cuadrito, como el mío, por ejemplo, ahorita, pretende espacio muy grande, lograr espacio muy grande, uno. Ese es un error común y me acuso de cometerlo muchas veces. Esos lectores no lo permiten. Otro tipo de lenguaje accesible, pues sería, por ejemplo, lo que veíamos antes con el lenguaje braille, el podotáctil y demás. En instituciones, por ejemplo, de gobierno, debería de ser, pues sí o sí, algo, una práctica común que existan este tipo de lenguajes, pero no solamente podotáctiles. Por ejemplo, INAFED está en muchos municipios en todo el estado y seguramente habrá municipios en los que exista más de un lenguaje, más de una lengua originaria, por ejemplo. Entonces, lo accesible en ese caso sería contar con la información en la mayor cantidad posible de lenguas originarias que haya o que se hablen en ese espacio o en esa demarcación territorial específica. Ahí es, de esto se va tratando el lenguaje accesible, de que todas las personas, independientemente de su contexto, de las características o ciertas condiciones en las que vivan, puedan acceder a la información, puedan comprender la información. El lenguaje accesible o un lenguaje científico, legal, así, eh, no sé, muy complejo, muy, no sé si la palabra es adecuada, pienso en ortodoxo, digamos, no va a ser accesible para todas las personas. Una persona, por ejemplo, que se encuentra, pensemos en una persona, privada de la libertad, originaria de algún pueblo indígena, cuya lengua materna es, no sé, otomí, por decir solamente alguna, este, y no existe una persona que pueda hacer de traductora para esta persona que está siendo privada de la libertad. Entonces, no está teniendo un lenguaje accesible, no está contando con ese derecho. Entonces, pues justo recordemos, por ejemplo, que aquí pueden ir derechos encadenados en estos tipos de lenguaje. Ujú. Y bueno, seguimos con esto. Ay, perdón. El lenguaje está vivo. En lo que les decía al principio, hay que tener presente siempre que el lenguaje no crea a la sociedad crea el lenguaje. Con este precepto, pues justamente em, podemos tener presente que no tendríamos por qué estarnos adecuando o pensando o preocuparnos por reglas gramaticales ya establecidas, sino justamente tendríamos que estar pensando en que las necesidades específicas de la sociedad en este momento es que se visibilice y se nombre a todas las personas. Entonces, quedémonos con eso y veamos que el lenguaje sirve para comunicarnos. El lenguaje es un instrumento que funda nuestra realidad y esta realidad la podemos construir. Tenemos el poder de construir esta realidad de manera justa y de manera igualitaria y eso nos dará pie precisamente a generar a través del lenguaje un trato digno, respetuoso y en armonía con los derechos humanos. Ya vamos por terminar, ya vamos acercándonos al final más bien a sus preguntas y todo esto. Vamos rápido con esto. ¿El lenguaje discrimina entonces? No, el lenguaje no discrimina, pero discriminamos muchas veces las personas por el uso que le damos al lenguaje. El lenguaje en sí mismo es tan rico que puede darnos pie para construir muchísimas maneras de verbalizar y comunicarnos que puedan ser incluyentes, que puedan ser respetuosas y armoniosas con los derechos humanos. Entonces, el lenguaje que utilizamos no es discriminatorio en sí mismo, pero es el vehículo por el cual se socializan las intenciones de las personas y que puede derivar en abusos, violencias y exclusiones, entre otros actos.
y que pueden atentar contra la dignidad humana. Entonces, ahí, cuando tienen intenciones específicas o cuando no lo utilizamos de manera adecuada o cuando deliberadamente no queremos incluir a todas las personas, pues es probable que a través o con el uso de ese lenguaje podamos caer en la comisión de algún acto discriminatorio. El lenguaje no discrimina como tal. Y pues aquí van algunas recomendaciones, ejemplos en específico para el uso del lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Por ejemplo, nosotras recomendamos utilizar términos que reconozcan la representación de todas las personas. Por ejemplo, si tenemos una jefa, una directora en el área en la que laboro, pues no le voy a decir la director o el director, María Elena Saldaña, por decir a alguien, ¿no? Sino siempre vamos a feminizar su cargo. Es directora, es jefa, es presidenta, es jueza. Evitemos el uso, no, perdón, implementemos el uso de genéricos universales. Recuerden que no existen genéricos neutros en español, pero podemos cambiarlo. En lugar de decir todos, digamos todas las personas. En lugar de decir los niños, digamos las niñeces. Podemos crear esta palabra que conecte y que sea universal. La utilización de palabras diferenciadas. Eso va a ser algo también muy bueno e incluso que va a aportar un plus, porque no en todos lados se hace. En lugar de decir padres, a los padres de familia del grupo cuarto C, se les recuerda que mañana deben de traer una maqueta, por decir cualquier cosa. Y sabemos que, de nuevo, atendiendo a los roles de género, la gran mayoría de las personas que se dedican a los cuidados y demás de las niñeces son mujeres, para empezar. Y a veces, porque papá, mamá trabaja o no están presentes por alguna situación, pues hay personas que se encargan de sus cuidados. Entonces, visibilicémoslas también, madres, padres, tutoras, tutores. Maestros, dejemos de utilizar todos los maestros de tal, los maestros, las maestras, les maestres, las, los, les. Esto es vital. Jóvenes, las, los, les jóvenes. Luego, el uso de la palabra persona, este va a ser nuestro aliado, esta palabra va a ser nuestra aliada siempre. Utilicemos eso, nos va a sacar de muchas complicaciones. Personas docentes, personas que ocupan jefaturas de departamento, personas PSPHs de INAFED, personas usuarias, personas, eso nos va a sacar de problemas. ¿Por qué? Porque la palabra persona por sí misma ya es universal, es genérica, no excluye. Hacer uso de artículos, adjetivos y pronombres para enunciar la diferenciación de género. En lugar de lo que les decía, ¿no? Si en lugar de cuando uno, pues yo les invitaría, si eres mujer y te identificas como mujer y tu pronombre es ella, pues digas cuando una, cuando estás hablando de ti o desde ti. Pero el que sería como recomendado para hacer una comunicación más extensa sería cuando alguien. Muchos se inscribieron al curso, la mayoría se inscribió al curso. Los que quieran participar pueden hacerlo. Quienes quieran participar, levanten la mano. Vamos haciendo así como cambios chiquititos de algunas palabras, una comunicación mucho más accesible y más incluyente. Modificar verbos a una redacción en forma impersonal. Ya no los interesados. Si es de su interés, si es de tu interés, si le interesa, si te interesa. Omitir el masculino genérico. Recordemos, el masculino genérico no existe. Entonces, en lugar de utilizar, por ejemplo, estas frases, muestra el dibujo a tus compañeros, puedes mostrar tu dibujo, los aquí presentes, quienes se encuentran presentes, e incluso acá abajo. Todos podemos cooperar. Se puede decir de muchas maneras que sean incluyentes. Todas las personas pueden cooperar. Todo el mundo puede cooperar. Quienes gusten pueden cooperar. Esto que les estaba repitiendo desde hace rato. En el español no existen sustantivos neutros, pero podemos cambiar las palabras. En lugar de decir los mexicanos salieron a votar el 2 de junio, en México se salió a votar el 2 de junio. Quien quiera participar, igual levante la mano en lugar del que quiera. Y bueno,
en esto también me voy rapidísimo. Les voy a presentar solamente algunas guías, todas ellas son nacionales de guías o manuales en materia de lenguaje incluyente y no sexista. Cada una de estas tiene un código QR a un ladito y abajo su link de acceso, por si quieren, gustan ir tomándole foto o accediendo. Está actualizado y solamente son algunas. Si ustedes googlean guías, lenguaje accesible, van a encontrar muchísimas. Hay muchísimas también en orden de instrumentos internacionales y de otros países buenísimas que les puedo recomendar. Entonces, tenemos aquí Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, editó la guía para el uso del lenguaje y comunicación incluyente, no sexista y accesible en textos y comunicados oficiales. Este es un manual que realizó CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y es un manual para el uso del lenguaje incluyente y con perspectiva de género. Este lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores y es la guía del lenguaje incluyente y no sexista. Tenemos el Manual de Comunicación No Sexista, que fue editado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Tenemos una guía básica, recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje. Es una publicación de CONAPRED en colaboración con CONAVIM en Mujeres. Tenemos del Instituto Nacional Electoral, guía de recomendaciones sobre el lenguaje incluyente en la comunicación institucional. Esta también del INE, guía práctica para el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Es interesante ver cómo tenemos de pronto muchas guías, muchas herramientas, pero híjole, todavía nos falta muchísimo para trasladarla a nuestra realidad. Y bueno, es necesario que tengamos presente esto. Cuando utilizamos lenguaje incluyente u otras formas políticas de comunicación, son formas de posicionarnos frente a las realidades injustas en las que vivimos. El uso del lenguaje puede visibilizar quiénes somos y la sociedad que queremos construir. Insisto, la sociedad es la que construye el lenguaje. Entonces, si nosotras, nosotros, nosotres vamos normalizando el uso de este lenguaje incluyente, vamos abandonando los lenguajes sexistas, las expresiones sexistas y los roles de género, vamos a poder construir una sociedad en la que podamos disfrutarnos más, en la que podamos sentirnos visibilizadas todas las personas, nombradas todas las personas y tomadas en cuenta. Me gusta muchísimo cerrar con esta frase de Adrienne Rich. En un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Está en nuestras manos en este momento quienes estamos acercándonos a esta información, a este tema, pues tenemos la posibilidad de generar un cambio y lo generamos desde lo personal, desde aquí, desde mi persona, comienzo a nombrarme, a visibilizarme, dejo de masculinizarme, si es que no me identifico con el genérico masculino que dijimos no existe, y comienzo a normalizar la manera en la que quiero que me llamen. Por ejemplo, les insisto, yo feminizo mis palabras, igual con mi pareja, y él es consciente de ello, de pronto le mando mensaje, oye, vamos juntas al teatro, y pues justamente es porque desde mi posicionamiento político es necesario que se visibilice eso, que nosotras estamos tomando la voz y estamos enunciándonos. Y también cuando son personas que no se identifican con ella o con él, sino con ella, pues que lo hagan, personas no binarias, soy no binaria, por ejemplo, y entonces desde mí comienzo. Y de ahí de alguna manera vamos a ir reeducando a las personas que tenemos alrededor, porque van a comenzar a identificar cómo nos estamos posicionando, cómo nos llamamos a nosotras, a nosotros, a nosotres y cómo nos gusta ser nombradas, nombrados y nombrades. Eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que, realmente espero, aunque se escuche muy malvado, que esto les haya generado muchísimas dudas, que les haya generado ganas de seguir como conociendo del tema y sobre todo, pues, el interés, ¿no? El preguntarse y el cuestionarse de camino a casa o al ratito en la comida. Oye, ¿cuántas veces no te has nombrado, te has invisibilizado en tu familia o cuántas veces has hecho esto? Entonces,
es importante que lo tengamos en cuenta y como les decía al principio, el lenguaje incluyente y no sexista, sobre todo, una vez que nos lo apropiamos, lo vamos a reproducir en todos lados. Y es importante y necesario que lo hagamos de esa manera. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho esta exposición por parte de la licenciada María Yolanda Cano Galicia, profesional técnica especializada del CONAPRED, y de igual forma agradecemos mucho el interés de las autoridades municipales y estatales que nos acompañan el día de hoy. A continuación, licenciada, voy a dar lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes y me permito comenzar con nuestra participante Eulalia Villarreal Gutiérrez, que nos comenta. Conforme lo expones, entonces la discriminación conlleva no solo la limitación de un derecho, sino que conllevaría también y casi siempre una vulneración a dicho derecho también. Exacto. Exactamente. La discriminación, como lo veíamos en las definiciones, puede ser incluso no solamente la anulación del derecho o que no te permitan, por ejemplo, en lo laboral, que no te permitan acceder a ese empleo por ser mujer o por ser una persona trans, por ejemplo, sino que por esas razones no te permitan seguir creciendo. O sea, no solamente te va a anular ese derecho o te lo van a quitar, sino que también lo van a menoscabar o lo van a ir haciendo como menos cada vez. Muchísimas gracias, licenciada. Y la siguiente inquietud viene por parte de Violeta Sánchez Arias, que nos comenta, en Almoloya tomamos curso de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva poder atenderlos. Ok, Nos es- eso está súper bien. Es algo que se aplaude porque de verdad muy pocas veces en instancias desde gobierno en cualquiera de sus tres niveles y también privadas, eh, podemos justamente cometer actos discriminatorios porque no tenemos acceso a esto, porque no nos proporcionan o no nos proveen como el conocimiento y la verdad es que felicidades, es muy valioso y es algo que deberíamos de normalizar, no solamente en una, sino a lo mejor hacer pequeños grupos dentro de la institución y a un grupo a lo mejor aprenderá lenguaje de señas, otro grupo a lo mejor aprenderá náhuatl, otro grupo, perdón, a lo mejor aprenderá a leer braille, etcétera. Eso es algo buenísimo. Muchas gracias, licenciada. Nuestro participante Víctor Rosalino Cerón nos comenta, discriminamos por el lenguaje y su vestimenta de una persona indígena. Recordemos que el lenguaje como tal no va a discriminar. Sin embargo, si el lenguaje lo utilizamos para denostar, para violentar e incluso para, eh, no sé, negar el acceso, restringir los derechos a una persona por su vestimenta o por su fenotipo, por su apariencia indígena, sí estamos discriminando. Es importante que tengamos en cuenta que toda discriminación o todo acto discriminatorio es violento. Sin embargo, no toda violencia termina siendo discriminación. Entonces, muchas veces con el lenguaje podemos violentar, sí, pero a lo mejor no estamos discriminando, lo cual pues tampoco es que esté bien. Muchísimas gracias, licenciada. El resto de comentarios son felicitaciones hacia su exposición, el tema, y nos piden que les compartamos la presentación, si me permite. Esta la van a Ok, poder descargar mediante su correo electrónico con el cual hicieron su registro en nuestra plataforma Fórmate. María Hernández nos comenta, en el futuro el lenguaje no tendrá género, será universal con la inteligencia artificial. pues no lo sé. A final de cuentas, la inteligencia artificial o quien va alimentando, quien va metiendo datos a la inteligencia artificial somos las personas. Entonces dependerá de las personas. Si este equipo, si estas personas especializadas en esta cuestión de la ingeniería informática, computacional, robótica, etcétera, tienen esta perspectiva de género, tienen la formación y tienen
conocimiento en cuanto a la importancia del uso de un lenguaje incluyente, no sexista y accesible, seguramente sí, la inteligencia artificial va a poder hacer esta generación. Incluso ya podemos ocuparla. Si ustedes googlean en, no sé, ChatGPT u otras no sé cuántas más pueda haber y ponen, no sé, lenguaje incluyente, lenguaje accesible, etcétera, les va a dar información. Entonces, es probable que sí, si es que las personas que se encargan de la programación de estas inteligencias artificiales lo hacen desde ese perfil, estaría súper bien, porque eso hablaría de que las personas ya lo tenemos normalizado, de que nosotras como personas ya lo hablamos, ya lo tenemos súper familiarizado y es el común denominador para la comunicación. Estaría increíble eso. Por el momento, licenciada, son todas las preguntas y Ok. dudas que he logrado identificar en el chat. No sé si antes de que demos paso a nuestro cierre, guste dar algunos comentarios finales. Pues básicamente es eso, recordarles y pedirles que eh, tengamos estos ejercicios autocríticos, que nos acerquemos a las personas. Creo que algo bien valioso sería normalizar el preguntarle a una persona, ¿cómo quieres que te llame? Porque muchas veces por miedo, por pena o por lo que sea, hacemos lecturas erróneas de las personas basándose o basándonos en nuestros conocimientos que, como vimos, vienen plasmadas muchas veces de prejuicios, de estereotipos y demás. Entonces, yo les invitaría a normalizar el cuando conoces a alguien preguntarle, ¿cómo te llamo? O ¿con qué pronombre te identificas? Y yo creo que al normalizar nosotras esas preguntas, pues justamente vamos a poder hacer sentir a una persona, por ejemplo, que se identifica como no binaria, súper especial y súper importante, que está súper bien, pero es triste hasta cierto punto, que justo el simple hecho o algo tan sencillo como preguntarle, ¿cómo quieres que te llame? Sea algo como un logro, ¿no? Pero en este momento lo es. Y si normalizamos estos ejercicios, si normalizamos el dejar de masculinizar, si normalizamos que dentro de la familia ya no estamos hablando solamente de un genérico masculino, sino ya estamos nombrando a todas las personas como se identifican, va a ser como un avance enorme en términos de lo personal, ¿no? Ya dejamos bueno, no dejamos, más bien ya avanzamos de asumirlo desde mi persona y lo estoy empezando a socializar con mi entorno cercano. Y si lo hacemos así, todas, todos y todes quienes estamos en esta sesión, pues en unos años ya lo hará a lo mejor una colonia completa, porque las hijas, los hijos, les hijes lo van a hacer con su círculo de amistades en la escuela y todo se va a ir propagando. Entonces, eso sería buenísimo para poder eh, normalizar esto y justo desaprender aquellas enseñanzas en las que prevalecía un genérico masculino y en las que se invisibilizaba a mucha gente e incluso se rechazaba a mucha gente por no acatar o no encasillarse dentro de lo que tenemos establecido pensando en este binarismo genérico. Y bueno, eso sería por mi parte. Yo les pediría de favor, o no sé si alguien lo hizo, que pudiera sacarles alguna foto para tener yo también como mi evidencia de que estuve por acá. Si pudiesen prender su cámara a las personas que están por aquí, estaría genial. Y pues sería pues nada más eso. Yay, Adelante, muchas licenciada, gracias. en Así cuanto yo usted nos también tengo indique. sí, así también yo tengo mi evidencia de que sí estuve, de que sí vine y pasé lista. Ah, y hablando de lista, nada más, ¿pudieron registrarse en alguna lista? Si fue en la que yo les mandé, si fue alguna de INAFED, y si es posible que me compartan en caso de que fuera interna, para también tener como que esta evidencia. Sí, sin ningún inconveniente, mediante Ok, el licenciado Ernesto Rodríguez le podemos hacer llegar el registro de nuestros participantes para que tenga usted perfecto. su evidencia. Perfecto, pues yo ya tomé todas las fotos necesarias. De nuevo les agradezco muchísimo
Y pues cualquier duda que tengan, no duden en acercarse, googleen, acérquense a las personas, les aseguro que ya hay muchas más que se han acercado a estos temas y podrán orientarnos. Muchísimas gracias por estos comentarios, licenciada Yolanda, y no nos queda más que agradecer nuevamente su presencia, que sigamos colaborando con el CONAPRED para seguir impartiendo estos temas tan relevantes a todas las autoridades de nuestro país. Y ahora sí, sin más, me permito dar paso a Sí. nuestro cierre. Les volvemos a reiterar mucho la participación de todos y todas quienes nos acompañaron en esta sesión. A nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.